El despertador consciente. Capítulo 50. Descubre tu verdadera espiritualidad. A lo largo de la historia han sido muchos los que han intentado definir lo que es la espiritualidad para el ser humano. En todas las culturas ancestrales conocidas es habitual encontrar ciertas figuras como el chamán, el hechicero o el sabio, también en sus versiones femeninas, que se encargaban de gestionar todo el tema mágico y metafísico de su tribu o de su civilización, y por ello ocupaban un lugar relevante con cierto poder de influencia y decisión. Pero hoy en día el concepto de la espiritualidad está muy denostado. No se trata de buscar culpables de esto, pero si tuviéramos que hacerlo, la responsabilidad de la pérdida de interés sobre temas espirituales recaería seguramente sobre las diversas religiones. Ojo, no digo que las religiones en sí mismas sean malas, pero sí es cierto que el poder que otorga la religión ha sido usado desde siempre para influenciar y manipular los acontecimientos en uno u otro sentido, generalmente a través del miedo. Pensado fríamente, no es extraño que se diera este fenómeno. Al fin y al cabo, si uno se da cuenta de que la gente se siente atemorizada ante lo desconocido, y tú eres de los pocos, si no el único, que aparentemente controla esos fenómenos misteriosos y desconocidos, utilizarlos en tu favor para que los demás te obedezcan puede resultar muy tentador. Y así la religión acabó monopolizando la espiritualidad, y hoy en día hay mucha gente que no es capaz de entender la diferencia y separar ambos conceptos. Pero no quiero convertir este capítulo en una cuestión de reproches, sino todo lo contrario, porque es cierto que la religión justifica su funcionamiento y existencia mediante la espiritualidad, pero la espiritualidad verdadera no necesita de ninguna religión. Tal vez estés escuchando este capítulo porque el título promete ayudarte a descubrir la verdadera espiritualidad, pero tengo una mala noticia que darte: no existe una espiritualidad verdadera. Sin embargo, antes de que se me acuse de publicidad engañosa, permitidme decir que la palabra clave del título no es descubre, ni verdadera, ni espiritualidad. La palabra más importante de este título es tú. Sí, tu espiritualidad, porque puede que no exista una espiritualidad verdadera común para todos los humanos, pero lo que sí os aseguro que existe es la espiritualidad potencial de todos y cada uno de nosotros. Y digo potencial porque no nos viene desarrollada de nacimiento y debemos trabajar en ella para que ese potencial pase a ser una realidad, o incluso sí puede ser que nos venga desarrollada de nacimiento, pero con el paso del tiempo y los estándares de la sociedad, la espiritualidad queda relegada a un segundo plano hasta que llega a pasar completamente desapercibida. Sé que todo esto puede sonar algo confuso, pero en realidad es terriblemente simple y tiene mucho que ver con nuestra verdadera consciencia. Pero antes una pregunta: ¿qué es el espíritu? Se han dado varias explicaciones al respecto, pero ninguna parece resultar satisfactoria para todo el mundo, y de hecho, esta cuestión ha generado más guerras sin sentido de lo que nos podemos llegar a imaginar. Aspiramos a encontrar una explicación válida para todos cuando ni siquiera sabemos si el objeto de la cuestión, que es la existencia y esencia del espíritu, también es igual para todos, porque quizás no lo sea. Pues bien, yo creo que no lo es, o mejor dicho, creo que no puede serlo. Una de las maravillas de nuestra especie es que cada uno de sus integrantes es igual al mismo tiempo que diferente de todos sus congéneres. Esto puede deberse a la combinatoria genética, a la educación recibida o a las convenciones sociales de cada región del mundo, pero en mi opinión creo que la principal diferencia se genera a través del espíritu. Si no te convence esta teoría, piensa en dos hermanos gemelos. Ambos provienen de la misma carga genética, la educación recibida también es la misma en principio, así como el lugar de nacimiento. ¿Qué puede hacerlos diferentes entonces? ¿La experiencia vivida? Pues sí, eso sin duda, pero en dos bebés recién nacidos que todavía no han tenido tiempo de experimentar prácticamente nada, ya se pueden apreciar diferencias, tanto en carácter como en personalidad. Por lo tanto, debe haber algo que defina esos aspectos aun cuando no han tenido tiempo de ser modificados por la experiencia vital, y creo que eso solo puede deberse al espíritu. Para mí, el espíritu es lo que realmente nos define. Hay teorías que dicen que esta vida que tenemos ahora es solo un episodio más dentro de la extensa novela que constituye nuestra existencia, como por ejemplo la teoría de la reencarnación. Esta teoría nos dice que nuestro espíritu puede encarnar en diferentes cuerpos y vidas con la finalidad de experimentar y así hacerlo evolucionar. Por lo tanto, al nacer no tendríamos un alma totalmente nueva y en blanco, sino que ya acumularía cierto bagaje vital, aunque no seamos capaces de recordarlo. Pero aun si esta teoría es cierta o no, lo que somos en la vida que nos haya tocado vivir en este momento está por descubrir. Ante la pregunta ¿y tú quién eres?, muchos no saben qué contestar, como he explicado varias veces. Incluso en muchas ocasiones he oído la respuesta: los que me conocen ya lo saben. Y no digo que eso no pueda ser cierto, pero la realidad oculta detrás de esa respuesta es que cargas a los demás la responsabilidad de conocerte y definirte en lugar de a ti mismo. Eso es lo que también hemos hecho con la religión a lo largo de los siglos. Como no éramos capaces de averiguar lo que realmente somos o qué es eso a lo que llamamos espíritu, hemos ido al exterior a hacer esas preguntas cuando la respuesta siempre ha estado en nuestro interior.
Es ahí cuando digo que puedes descubrir tu verdadera espiritualidad, o dicho de otro modo, descubrir lo que significa para ti tu espíritu o quién eres en realidad. Si quieres seguir buscando las respuestas fuera de ti, en algún templo o en algún libro antiguo, adelante. Insisto en que esto no es un ataque a ninguna religión en concreto, pero sí te pido que seas consciente de que las respuestas que te darán serán las mismas que le dan a todo el mundo, y quizás no sirvan o no sean aplicables a tu caso concreto, lo que te puede acabar llevando a la frustración. De hecho, no existe una respuesta correcta en términos de espiritualidad, porque como todos los espíritus que pueblan este planeta, las respuestas son únicas para cada individuo y no se pueden ni se deben hacer extensibles a todo el mundo. Lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarte a ti, y desconozco si hay un funcionamiento espiritual establecido para todo el mundo, pero lo más importante al respecto es que tampoco importa si hay un funcionamiento o unas leyes comunes que rijan nuestra existencia. Si las hay, ya las descubriremos cuando nos llegue el momento, pero hasta entonces no creo que valga mucho la pena invertir tiempo y esfuerzos en intentar descubrirlo, especialmente si no hemos hecho antes un proceso de descubrimiento de nosotros mismos. Lo cual también es un comportamiento muy humano. Fijaos que estamos empeñados en enviar naves espaciales a planetas remotos cuando ni siquiera hemos sido capaces de explorar nuestro planeta al completo, a pesar de los miles de años que llevamos danzando por aquí. Sin ir más lejos, ni siquiera podemos viajar al fondo del mar, y nos queda largo recorrido para explorar todas las cavidades subterráneas, que las hay y no pocas precisamente. Esto es fruto de la curiosidad y la impaciencia humanas, lo cual está bien, pero es un poco querer construir la casa empezando por el tejado. ¿De qué nos sirve explorar el universo si ni siquiera conocemos del todo nuestro mundo? ¿Y de qué nos sirve explorar las leyes metafísicas del más allá si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos de verdad ni sabemos quiénes somos? Estamos tan pendientes de lo que ocurre después de morir que nos pasa totalmente desapercibido lo que ocurre mientras estamos vivos. Ahí está la clave de la verdadera espiritualidad para cada uno. Nuestro espíritu ha estado en nosotros desde que nacimos, y como siempre digo, no es necesario prestar atención al espíritu para llevar una vida física perfectamente plena, pero también es cierto que si aspiramos a conocernos de verdad, este campo debe ser explorado antes o después, o el proceso quedará incompleto. En mi opinión, la espiritualidad está estrechamente ligada a la consciencia. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Esas son preguntas trascendentales que solo pueden ser respondidas por nuestra consciencia, y tampoco tienen respuestas correctas, pero sí tienen respuestas que nos pueden servir a nosotros mismos. La mirada debe dirigirse hacia el interior y debemos tener el valor suficiente para querer explorarlo, pero si vivimos inmersos en el estrés del día a día, en los problemas del trabajo, de la familia o de la actualidad internacional, difícilmente tendremos tiempo para dedicar a esa exploración interior. De hecho, creo que el despertar de la consciencia es un sinónimo para el despertar de la espiritualidad, porque el espíritu es la esencia de lo que realmente somos, y solo cuando seamos plenamente conscientes de esto y nos dediquemos a indagar en nuestros adentros, solo entonces descubriremos nuestra verdadera esencia. Espiritualidad no es rezar cada noche antes de ir a dormir, poner velas e incienso o ir a que te tiren las cartas. Se puede ser muy espiritual sin recurrir a este tipo de cosas, porque en esencia la espiritualidad es ser consciente de qué y quiénes somos en realidad y actuar en consecuencia una vez lo descubramos. Mi manera de entenderlo es que todos tenemos un espíritu, cuya forma original debe ser alguna especie de energía que no solo nos mueve tanto a nivel físico como emocional, sino que por encima de todo define lo que somos, y eso se puede descubrir haciendo las preguntas adecuadas y sin necesidad de ayudas externas. Eso sí, ya os advierto de que nuestra sociedad actual no está muy por la labor de dejarnos tiempo para dedicar a estas cuestiones, y hay un cierto rechazo popular a este tipo de temas, aunque afortunadamente cada vez va a menos. Y ahora, ¿cómo puedes descubrir tu verdadera espiritualidad? Pues muy sencillo, al mismo tiempo que muy complicado. Lo más importante, como decía, es que no nos dejemos manipular por los demás, y no estoy hablando solo de las religiones. Encontraréis a muchas personas que, creyendo tener todas las respuestas, intentarán deciros lo que tenéis que creer, algunos por desconocimiento, otros con la intención de confundiros. Incluso yo mismo podría entrar en la categoría de personas que os dicen lo que debéis hacer, pero en mi caso yo soy el primero que os digo que no me creáis ni me obedezcáis. La intención de todo este podcast solo ha sido aportar información, teorías y hacer preguntas, en algunas ocasiones incómodas, para que todo aquel o aquella que las oiga se cuestione lo que daba por sentado. Cuestionarlo todo es complicado y hay que ser cautelosos para que todo nuestro sistema de valores y creencias no se desmorone de un plumazo, pero es necesario si aspiramos a cierto avance tanto como individuos como especie. Y ojo, que cuestionar no es una acción exclusiva para los escépticos o los que se muestran reacios a este tipo de temas, si acaso debería ser una acción mucho más habitual y recomendable para aquellos que sí tienen ciertas creencias. Creer en algo está bien, pero creer a fe ciega es un error en cualquier campo, especialmente en aquellos cuya demostración es altamente complicada, por no decir imposible. Cuestionar es el primer paso imprescindible para evolucionar.
Si cuestionas tus creencias y esto te sirve para cambiarlas o reenfocarlas desde otra perspectiva, bienvenido sea. Y si después de cuestionar sinceramente todo, sientes que tus creencias siguen siendo las mismas, enhorabuena, porque seguro que has salido reforzado después de esas dudas. Eso sí, si buscamos que haya cambios en nuestra vida, nosotros mismos debemos cambiar con ella. Si buscas respuestas diferentes a las preguntas de siempre mientras continúas haciendo lo mismo, difícilmente las encontrarás. Así que te toca abrir nuevos horizontes. Os he dicho que no hagáis caso de lo que los demás os digan en este campo y que no hace falta ayuda externa, pero eso tampoco significa que tengamos que llevar a cabo todo el proceso totalmente en solitario. La idea es estar dispuesto a hacer cosas diferentes para obtener diferentes resultados. Por ejemplo, si la idea es buscar respuestas en nuestro interior, es recomendable empezar a hacer algún tipo de actividad que se centre en interiorizar, como podría ser la meditación o el yoga. No porque sea un tema de moda, sino porque ciertamente aporta un enfoque diferente a nuestra perspectiva de la vida. Que también puede ocurrir que empieces a meditar disparando mantras cual metralleta y no obtengas ningún resultado. En ese caso, lo que hay que hacer es buscar otra alternativa. Para llegar a nuestro interior no es imprescindible hacer yoga o reiki, pero sí que nos puede ayudar de alguna manera. Como también puede ser válido intentar interiorizar mediante la plegaria y el recogimiento en cualquier templo religioso. Lo bueno y lo malo de esto es que no hay un patrón de funcionamiento válido para todos. Algunos lo encontrarán mediante la meditación, otros mediante el rezo y otros saliendo a pasear por la montaña. A fin de cuentas, tu espiritualidad es solo tuya, y aunque pueda haber personas y profesionales que te puedan ayudar a potenciar ese aspecto tuyo, al ser solo tuyo, únicamente tú tienes la clave y solo tú decides hasta dónde lo llevas. Pero sobre todo hay que tener claro que si hasta el momento no hemos sido capaces de conectar con nuestra espiritualidad, es porque no hemos estado haciendo lo necesario y tocará aventurarse a cosas nuevas sin miedo y sin reservas. Pero también os tengo que advertir que este proceso es un viaje de no retorno, porque una vez lo descubres ya nada volverá a ser como antes. Es un poco el fenómeno pastilla roja o pastilla azul de la película Matrix. Cuando descubres tu verdadera espiritualidad es habitual que lo que dabas por sentado sobre la vida poco a poco colapse sobre sí mismo y con las ruinas de ese colapso te tocará construir nuevos principios y nuevas creencias. Cuando entras en contacto con tu verdadera esencia, se pierde el miedo a lo desconocido, sobre todo porque te das cuenta de que por más soberbios que seamos los seres humanos que creemos saberlo todo, en realidad no sabemos nada y que todo es desconocido, así que no vale la pena tenerle miedo a todo. También te liberas de las preconcepciones de la sociedad, porque te deja de importar lo que los demás piensen de ti. No porque te vuelvas un ser orgulloso que no escucha a nadie, sino porque te das cuenta de que si antes te importaba tanto lo que pensaban los otros de ti, es porque tú mismo no sabías quién eras. Una vez lo sabes, las palabras de los demás pierden fuerza e influencia sobre ti, y quizás también empieces a hacer cosas raras que nunca hubieras imaginado que harías. Yo desde que empecé mi proceso de despertar he cambiado de trabajo, he perdido amigos que no compartían mis ideas aunque yo nunca me opuse frontalmente a las suyas, me he pasado al vegetarianismo, he empezado a meditar de manera regular, me he iniciado en Reiki, he leído libros a los que años atrás no hubiera dedicado ni el más mínimo atisbo de interés, y en resumidas cuentas, he entendido realmente quién soy y para qué he venido a este mundo. Puede que más de uno piense que solo soy un flipado diciendo todo esto, y que no tengo ni idea, porque a ellos todo esto que digo no les pasará nunca. Y vale, puede ser, seguramente yo hubiera respondido lo mismo si me pillas 5 años atrás. Pero hoy no me cuesta aceptar y asumir que puedo estar equivocado y que mis ideas y teorías pueden no servir para los demás, pero a mí sí me sirven, y eso es todo lo que importa. Tenemos la tendencia a dudar de los demás simplemente porque nos falta seguridad y confianza en nosotros mismos. Es el modo del espejo, veo en los demás lo que realmente me pasa a mí. Y lo digo con conocimiento de causa porque es exactamente lo que me pasaba a mí no hace demasiado tiempo. Pero ya no dudo de los demás, porque una vez entiendes que no tienes ni nunca podrás tener todas las respuestas, es entonces cuando de manera espontánea éstas empiezan a llegar y te das cuenta de que en realidad no hay motivos para dudar ni de los demás ni de ti, porque todos estamos en lo cierto y todos podemos estar equivocados. Yo no aspiro a convertirme en ejemplo a seguir para nadie. Yo me he encontrado a mí mismo mediante todo lo relatado hace un momento, pero tú puedes encontrarlo por otro camino, y será tan válido o más que el mío. Eso sí, te animo a que emprendas cuanto antes ese camino, sea el que sea. Yo nunca he perdido de vista que la vida que ahora toca es la física, la material, pero siempre he sentido una cierta atracción hacia todos los temas metafísicos y esotéricos, y ahora por fin he conseguido unificar los dos conceptos, misticismo y materialismo, y puede que a la sociedad en general no le funcione esta idea, pero a mí sí, y con eso basta. Aunque hayamos pasado toda la vida dormitando en relación a los aspectos realmente relevantes de la vida, nunca es tarde para despertar, y llegar a alcanzar esa meta es todo lo que he pretendido a lo largo de estos 50 capítulos. El fin último de este podcast solo era generar curiosidad e interés por estos temas, para llevarnos a todos, y a mí el primero, a alcanzar ese despertar de nuestra consciencia y así empezar a comportarnos como sabemos que debemos hacerlo y no como nos dicen que hay que hacerlo.
Creo firmemente en la bondad innata del espíritu humano, y cuando alguno se comporta de manera malintencionada, no es solo que esté dormido a su verdadera esencia, sino que ha sido engañado para creer que lo único importante es su propia vida y el beneficio que pueda obtener de ella. Y a toda esa gente que se comporta mal, no hay que condenarla sin más, sino ayudarles, porque si alguien necesita abrir los ojos, sin duda son esas personas. Nadie nace siendo un monstruo, pero a veces las circunstancias nos empujan a convertirnos en eso, y también es parte de la vida. No digo que no se deba perseguir y luchar contra los delitos o las malas intenciones, lo que digo es que lo que debemos intentar es que estas cosas no se lleguen a producir, y eso solo se conseguirá cuando despierte la conciencia humana al completo. Con este capítulo quiero cerrar lo que será el tercer volumen de los libros del despertador consciente y no he dejado para el final este tema porque sí. De hecho, este podría haber sido el primer capítulo y los demás no hubieran sido necesarios si todo el mundo entendiera lo que quiero transmitir con esto. Vuestra conciencia está en vuestras manos y podéis hacerla despertar de muchas maneras, siendo el camino de la autoconsciencia y de la propia espiritualidad el más rápido. A veces dudamos de nuestros potenciales o de nuestras intuiciones, pero solo lo hacemos porque nos han enseñado que así debemos hacerlo, para que otros nos puedan decir lo que debemos creer y pensar, y ya va siendo hora de un cambio de paradigma. La humanidad como especie debe afrontar el despertar de su conciencia a nivel colectivo, pero eso solo se producirá despertando de manera individual cada uno de nosotros. No se trata de que de la noche a la mañana pasemos a vivir en un mundo utópico, sin conflictos ni preocupaciones y de gente despierta. De hecho, probablemente al mundo no le afecte nuestro despertar, pero una vez todos vayamos despertando, de manera gradual nuestro mejor comportamiento y actitud hacia los demás y hacia el propio planeta nos llevarán a una mejor situación. Para acabar, mi único deseo con todos estos capítulos es haber sido útil de alguna manera para vuestro despertar, porque en lo referente al mío ya os aseguro que esto ha sido una experiencia increíble y muy renovadora. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer a todo el mundo que haya escuchado este podcast o que haya leído los libros, por dedicarle su tiempo y por hacer el esfuerzo de desafiar lo establecido conmigo. Algunos me han dicho que todo esto que hago es una pérdida de tiempo y que por más que me empeñe no voy a cambiar el mundo ni a las personas, y tal vez tengan razón, pero no lo digo con derrotismo, al contrario, en parte me siento orgulloso por haber podido publicar todas estas reflexiones, que como broche final solo puedo decir que si no he conseguido que fueran útiles para los demás, al menos para mí sí lo han sido, y en la parte que me toca, creo que he cumplido con mi objetivo de cambio y de despertar, al menos a nivel personal. Ojalá también haya producido un efecto similar en todos vosotros, o incluso me conformo con haber podido poner únicamente mi granito de arena a lo que vendría siendo vuestro despertar. ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.